Advirtiendo que el cambio climático y la variabilidad afectarán especialmente a las personas más vulnerables y por lo tanto aumentarán la inequidad social, la Intendencia de Montevideo puso la mira en 2040. La intención es que para ese año la capital del país alcance la neutralidad del carbono y sea también más resiliente ante sucesos extremos. Y para eso se puso a consulta pública un plan de acción climática. Según los datos recopilados por la Intendencia, Montevideo representa el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Casi la mitad de esas emisiones responden al transporte, mientras que 22% están vinculadas con la basura y 17% con la industria energética. A partir de eso, las medidas propuestas se ordenan en 4 ejes: Montevideo bajo en emisiones, Montevideo ecosistémico, Montevideo resiliente y Montevideo comprometido. E incluyen, entre otros puntos, ampliar en 100 kilómetros la red de ciclovías, aumentar en 50% el arbolado urbano, fortalecer la producción agroecológica, reducir las emisiones de metano en la gestión de residuos e implementar un fondo de emergencia climática. Como la intención del gobierno departamental era generar discusión, el colectivo Ciudad Abierta presentó un documento con aportes. Este colectivo propone cambios factibles y necesarios para generar ciudades más humanas y sostenibles. Aquí en Perspectiva los hemos entrevistado en varias ocasiones, en particular por su militancia en torno a las bicicletas. Y si bien celebran en este caso la iniciativa de la Intendencia, Ciudad Abierta señala que está demasiado centrado el plan actual en la movilidad eléctrica y que es poco ambicioso en otros aspectos. ¿Qué pasos ambiciosos en tantos consideran que podría dar Montevideo en los 15 años próximos? ¿Cómo se imaginan que habría que rediseñar el sistema de transporte público? ¿Por qué les parece importante lograr que la ciudad sea más verde, más arbolada? Bueno, vamos a conversarlo por un lado con una de las fundadoras de Ciudad Abierta, la economista Ana Inés Morató, magíster en Economía y en Administración Pública. Ana Inés, ¿cómo estás? Un gusto recibirte nuevamente. Muchas gracias, Romina. Y José Pedro López, arquitecto también integrante del colectivo. Un gusto, José Pedro, ¿todo bien? Estar acá. Bueno, comencemos. A ver, primera consideración capaz general, vayamos al porqué. La Intendencia en esta propuesta de plan de acción climática reconoce que las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ahí el peso relativo que tiene Uruguay es muy poco, ¿no? Igual es importante para la ciudad encarar un plan de acción climática. Sí, sin duda. El cambio climático va a ser el tema que vamos a enfrentar en las próximas décadas, sin dudas, en el mundo y en las ciudades en particular. Es cierto que Uruguay solo aporta el 0,04% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No diría, bueno, entonces no hacemos nada porque nada de lo que hagamos va a cambiar la situación global. Pero bueno, por un lado decir que también nuestra población es el 0,04% de la población mundial, con lo cual el uruguayo promedio emite gases de efecto invernadero como el ciudadano promedio del mundo, y eso quiere decir que emitimos mucho, ¿no? Porque estamos en una situación de urgencia que viene de emisiones altas. Entonces, por un lado, sí tiene sentido mitigar. Cuando se habla de cambio climático siempre hablamos de mitigar y adaptar. Mitigar Quiere decir reducir las emisiones. Lo que hacemos. Exacto, reducir las emisiones que están generando los cambios atmosféricos que generan el calentamiento global y el cambio climático en sí. Y por otro lado está la adaptación, que creo que ahí está como la pata más importante en la que se nos va la calidad de vida que vamos a tener nosotros y nuestros hijos en las próximas décadas. Tenemos que pensar en una ciudad que va a tener más lluvias, más inundaciones. Más lluvias, más inundaciones, vientos más fuertes, veranos más calientes. Entonces, ante eso, ¿cómo queremos que sea nuestra ciudad para que sea una ciudad en la que valga la pena vivir? En la que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir y sea un lugar agradable, en una ciudad en la que las personas, las familias se quieran quedar en la ciudad y no sueñan con irse más lejos a un lugar más verde, porque acá hace mucho calor, acá hay mucho ruido, acá hay problemas con inundaciones. Entonces es muy importante que tomemos acciones, y en eso nosotros aplaudimos este plan de acción. Ojalá los demás departamentos puedan también avanzar, porque en todas las ciudades hay cosas para hacer. Nuestras ciudades son ciudades que tienen un modelo muy del siglo XX,
muy basadas en el auto, a pesar, incluso en las ciudades más chicas, ¿no? De Uruguay, pensemos en ciudades que tienen 40.000 personas, igual el modelo de calle es calle, vereda, y está todo pensado como para que los autos se muevan. Y ese modelo hoy no es más sostenible, necesitamos que las ciudades se transformen para enfrentar este nuevo clima, este nuevo contexto que vamos a estar teniendo. Sí, para complementar, como tú dijiste, esto tiene implicaciones ambientales, que son las que desarrollaron, tiene implicaciones sociales porque, como tú bien dijiste, termina sobre los sectores más vulnerables, tanto el tema de inundaciones como otros problemas ambientales, y tiene implicaciones también económicas, porque también el mundo, como está mirando hacia ese lado, todo lo que también está empezando a exigir condiciones de ese punto de vista. La propia Intendencia en la línea de turismo está implementando, promoviendo aquellas emprendimientos o aquellas empresas que tomen en consideración esta dimensión, porque todo va a valorarse. Los productos ambientalmente sostenibles son también... Lo vemos, por ejemplo, con lo que va a ser nuestras exportaciones, claro, seguramente, ¿no? Exacto. Cada vez, para poder exportar, los mercados van a ser más exigentes en torno a las medidas y la trazabilidad que tenga ese producto, ¿no? De cuánta huella de carbono y cuántas emisiones genera, ¿no? Exacto. Ese va a ser un aspecto. La financiación también, ¿no? O sea, todo apunta hacia ahí, bien como dicen, ¿no? Sí. Exacto, y también las ciudades sostenibles son las que se van a valorar más también. Y está bueno ese punto que mencionás en materia de turismo, entonces, claro, ¿no? Sí. Van a empezar, así como las exportaciones de nuestros productos, los turistas a nivel mundial van a empezar a mirar a aquellas ciudades más amigables. Exacto. En torno también a este tema. Sí, y en ese sentido también lo que decís del financiamiento, estamos como en una ventana de oportunidad en un momento que los fondos se están dirigiendo a financiar cosas que vayan en esta línea, y por la magnitud que nosotros precisaríamos para hacer un shock de infraestructura, un cambio profundo en nuestras ciudades, en Montevideo en particular, somos atractivos y ya estamos a nivel nacional emitiendo deuda contra el cumplimiento de indicadores climáticos. Entonces, nosotros queremos meter este tema en la discusión porque nos parece que en estas elecciones, en las elecciones del año que viene departamentales, en estos años nos jugamos buena parte de esto. Si nos movemos de una forma ambiciosa, con una visión de a dónde queremos llegar, hay potencialidades de captar fondos, inversiones y poder realmente transformar la ciudad. Está interesante eso que decís, o sea, tenemos una ventana de oportunidad por cómo se está dando el tema y por cómo estamos hoy posicionados. Exacto, que quizá dentro de 10 años ya no es lo mismo porque otras ciudades avancen rápido, y además tenemos eso de que el tamaño hace que sea relativamente atractivo como poder ser un modelo de cambio. Ustedes decían, a nivel general, hacen una evaluación positiva de este plan de acción climática que elaboró la Intendencia, pero sí, dicen en el documento, capaz que falta que sea un poco más ambicioso. A ver, ¿pueden profundizar en el concepto? Claro, si uno piensa en todas las líneas que están presentadas en el plan de acción y las proyecta de acá a 15 años, la ciudad que terminamos teniendo después de la aplicación de todas esas líneas es una ciudad que es básicamente igual a la que tenemos hoy, con más árboles, es cierto, pero básicamente, y con un sistema de transporte electrificado, pero sigue siendo la misma ciudad. Y nosotros creemos, el plan de acción trata como temas separados lo que es la movilidad y lo que es, por ejemplo, el arbolado. Y nosotros creemos que estas cosas tienen que ir como en conjunto, porque el modelo de movilidad basado en el auto, por más que fueran, que van a ser en el futuro, porque sin duda la industria ya se está moviendo para ahí, autos todos eléctricos y ómnibus todos eléctricos, si seguimos teniendo la cantidad de autos que tenemos y la presión hacia más autos que vimos en los últimos años, la ciudad necesariamente va a seguir siendo asfaltada como es ahora. Eso hace que haya mucha superficie impermeable en la ciudad, que eso genera problemas importantes cuando hay lluvias copiosas, que cada vez van a ser más frecuentes esos hechos. Entonces, lo que necesitamos es un plan de acción climática que realmente tome esto como la emergencia que es, no solo para reducir nuestras emisiones, que está bien, y no solo para avanzar en esa dirección, sino para reconvertir la ciudad, aprovechar esta oportunidad para reverdecer la ciudad, que eso es la forma que tenemos para que la ciudad sea agradable de vivir de acá a 20, 30 años,
dejando de lado lo que es electrificación, que está bien, es correcto y vamos en esa dirección. Claro, pero decís, con el plan tal como está planteado, es la misma ciudad un poco más electrificada, ¿no? Exacto. Exactamente. Ustedes Sería dicen algo distinto. Exacto. Como la misma intendencia dice, el 47% de las emisiones obedecen al tema del transporte. Ahora, electrificar el transporte generaría el mismo volumen de automóviles. Y la realidad lo que está mostrando es que por un lado han bajado la cantidad de boletos vendidos y por otro lado se ha duplicado la cantidad de autos. Este no es un modelo que sea viable y que dé oportunidades nuevas a la ciudad. El transporte, por eso centramos en que la reestructura del transporte colectivo un poco debe comandar y ambiciosamente esto, ¿no? O sea, el transporte colectivo, en la medida en que sea eficiente, en la medida que sea que tenga una serie de cambios como los que estamos planteando, permitirá el menor uso del automóvil y por lo tanto librar, como bien decía Ana, espacios libres para volver a tener espacios verdes. En el siglo XX vivimos innubilados por el tema del automóvil. Las veredas se achicaban para ampliarle su lugar. Los modelos de Las Vegas, aún los modelos progresistas como el de Brasilia eran idolatrando el automóvil. Lo que estamos viendo es que ese modelo ya empieza a caducar y necesitamos un modelo que tenga en cuenta el cambio climático, que tenga en cuenta las posibilidades de reverdecer una ciudad, de potenciar una ciudad que sigue siendo, a pesar de todo, verde, relativamente verde, pero y que tiene muchas posibilidades de cambiar positivamente, ¿no? Está bien interesante. Dale, Ana Inés. No, por eso en realidad el foco para nosotros tiene que estar en qué ciudad queremos de acá a 20 años y esa ciudad, esa visión de ciudad, tenemos que trazarnos una estrategia para llegar hasta ahí. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, hoy, la última foto que tenemos de cómo nos movemos los montevideanos es de 2016. Es un poco vieja, seguramente este problema que teníamos en 2016 ahora está peor, pero para tener una idea, sacando lo que son desplazamientos de menos de 10 cuadras, los montevideanos en 2016 se movían en auto el 52% de los viajes, y en ómnibus el 36% de los viajes. Y después la bicicleta y la caminata de más de 10 cuadras, porcentajes muy menores, ¿no? En torno al 2%. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que tener un objetivo de qué peso queremos que tenga, por ejemplo, básicamente el transporte público y la bicicleta, que son como los dos grandes, la diada que ha funcionado en otras ciudades, que logran reverdecer, que logran tener otro modelo de ciudad, es eso, fortalecer el transporte público, tomar medidas que tenemos que definirlas, algunas que se pueden tomar ya en el corto plazo y hacia dónde queremos ir en el mediano plazo. Y también esto de la bicicleta no es solo para los que hoy usan la bicicleta, sino que la bicicleta efectivamente pueda ser un modo de transporte para la mayoría de la población, como es, por ejemplo, en Países Bajos, que se caracteriza por tener ciudades que distribuyen el espacio público de una forma muy distinta a lo que lo hacemos nosotros. Priorizan, dan lugar seguro para andar en bicicleta, y ahí lo que se ve es que el 35% de los viajes se hacen en bicicleta, que los adultos de más de 65 años son el segundo grupo que más se mueve en bicicleta después de los adolescentes. O sea, es un modelo mucho más inclusivo, que fomenta mucho más la autonomía de los niños y las adolescentes. Hoy, ¿cuánta autonomía estamos renunciando de niños y adolescentes por tener un modelo en el que hay que ir en auto a todos lados? Entonces, yendo a esto concreto, el plan de acción climática va en la dirección correcta, pero tiene que ser mucho más ambicioso y tenemos que tener claro, bueno, para 2030, ¿qué porcentaje de los viajes queremos que se hagan en ómnibus? ¿Cuántos queremos que se hagan en bicicleta? Y para lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nosotros, bueno, tenemos, que ya lo hemos hablado con ustedes, pero hemos trabajado una serie de medidas con respecto al transporte público, que creemos que algunas deberían aplicarse ya, ¿no? Y otras con una visión más de algunos ustedes años. Ustedes plantean un rediseño concretamente del transporte público, apostando fuertemente al transporte público. A ver, por mencionar algunos datos, ¿no? El modelo de auto individual, lo decían ustedes,
hay que reverlo completamente. Los autos en Montevideo emiten unas 100 veces más gases de efecto invernadero que los ómnibus. Después hablaremos de la bicicleta, pero en particular hay que ir a mejorar mucho el sistema de transporte público. Ahora, ¿cómo hacerlo más atractivo? Esa es una clave, ¿no? Porque si le preguntan a un pasajero, seguramente se queje de que va demasiado apretado en hora pico, que tiene que esperar demasiado en las paradas. Ustedes hacen un diagnóstico muy puntilloso de cuáles son los problemas principales. Los hemos hablado en otra oportunidad, pero ¿les parece si los repasamos? A ver qué... Bien, hay 4 factores centrales en el transporte público, que son la velocidad, la comodidad, la confiabilidad, o sea, los horarios y frecuencias, y la seguridad. Entendemos que hay que hacer una reestructura institucional con una entidad reguladora que es tanto a nivel nacional, metropolitano y departamental. Sacarlo de la órbita de la Intendencia, básicamente. Sí, pero la Intendencia tiene esa institución sí, pero obviamente... El organismo regulador que sea otro. Exacto. Pero sí la Intendencia con sus deberes y sus potestades de planificación y de regulación, ¿no? Donde la Intendencia, o sea, hay cosas en el sistema, decía un panelista hace poco, que claro, no es un sistema, en realidad es un montón de líneas donde se han ido sumando por parches, por agregados, y bueno, y por ejemplo, el 60% de las líneas entran en la Ciudad Vieja. En todo el centro hay líneas de ómnibus en casi todas las calles. Entendemos que el nuevo modelo debería ir hacia una línea por avenida, a lo máximo 2 o 3 según los tramos, y que tengan estas una frecuencia segura, de manera que uno sabe que llega a esa avenida, se toma el ómnibus, si tiene que en un nodo que se cruza con otra avenida se tomará otro ómnibus, que esos nodos también sean intermodales para que se puedan dejar bicicletas o para que las estaciones, lo que sea, y por otro lado cosas como en lo inmediato, eso en niveles de mediano plazo, pero con instrumentaciones inmediatas como pueden ser realmente la apropiación del carril propio. Sabemos que se están implementando cámaras en los ómnibus, bueno, que empiecen a hacer la fiscalización del uso de... Eso como la medida más inmediata. Más digamos. inmediato. Y bueno, paradas accesibles, vehículos diferentes según se trate de para avenidas o para calles barriales, y también promover la imagen pública de transporte público, o sea, tomarlo como una apropiación, como un orgullo, la eficiencia y la comodidad de este modelo de transporte, y bueno, eso es interesante, hacerle un lavado de cara importante, ¿no? Que dejemos de asociar el transporte público a voy a viajar apretado, tengo que demorar, no sé cuánto va, ¿no? Claro. Lo que pasa en otras ciudades cuando, por ejemplo, tienen muy desarrollado el metro, ¿no? Que no lo dan todo por sentado. Pero les iba a preguntar, a ver, ustedes plantean además de estas medidas que está mencionando José Pedro, un cambio más de fondo, ¿no? Que va con el modelo de negocio de las empresas de transporte que venden boletos. Hoy en día ese es el modelo de negocio, ¿no? La venta de boletos. Y eso, dicen ustedes, lleva a que los intereses sean vender más boletos y no necesariamente ofrecer un buen servicio. Claro, es que para llegar a esa visión que decía JP de José Pedro de tener una regulación, que los prestadores del servicio tengan que cumplir con ciertas calidades y bueno, también para la reestructuración de líneas. Para todo eso, en realidad, es necesario reformular los incentivos que hoy tienen los participantes del sistema. Hoy las empresas, como decís vos, cobran por cada boleto que venden. Entonces hay algunas líneas más rentables y otras menos rentables. Todo el mundo quiere tener un 121 porque 121 hace un recorrido cortito y la gente se sube y se baja cada 10 cuadras. Entonces vende muchos boletos por kilómetro que recorre. Y sin embargo otra línea, no sé, el 124 que va por la ruta y básicamente la gente se sube en un lado y se baja en la otra punta, es menos rentable. Entonces
lo que lo hace rentable es llenarlo de gente hasta el borde. Y entonces, eso es lo que genera incentivos a que los que prestan el servicio no quieran estas transformaciones que entendemos necesarias. Entonces, nosotros no creemos que haya que hacer un borrón y cuenta nueva y hacer un diseño traído así ya hecho, no sé, de Alemania, sino decir, bueno, con lo que tenemos, porque tenemos actores fuertes, tenemos empresas que saben prestar el servicio, tenemos unidades de ómnibus que funcionan, ahora tenemos el fideicomiso reestructurado de lo que antes era el fideicomiso del gasoil, que ahora va a ser el fideicomiso de la movilidad eléctrica, que va a permitir una renovación de la flota. O sea, hay un montón de activos sobre los cuales hay que construir para llegar a ese modelo que decía José Pedro. No quiere decir que, bueno, entonces hasta que no exista la plata para hacer eso o no exista la entidad reguladora, entonces no hay nada para hacer. Sin duda hay cambios que se podrían hacer ya con poca plata, que mejorarían mucho la experiencia de usuario, hacer inversión en las principales paradas donde se sube más gente, esa información de dónde se suben está, en los intercambiadores, en los shoppings, en ciertos lugares, en los centros de salud grandes, ahí donde se sube mucha gente, ahí vale la pena hacer una inversión que mejore, que pueda haber paneles informativos que expliquen cuándo viene el próximo ómnibus, mejorar la aplicación Cómo Ir. Hoy uno en la aplicación Cómo Ir quiere ver a dónde ir y uno no puede estar seguro que los ómnibus que le están mostrando ahí son todos los ómnibus que hay, que todos tengan el GPS prendido. Todo eso se puede hacer hoy con un regulador que lo proponga y lo haga, y no es una plata que no estemos en condiciones de afrontar. Después, lo que decía Jota de la prioridad en el tránsito también es algo que se podría implementar hoy, y esto de la remuneración por servicio y no por venta de boletos es algo que que es necesario empezar a negociar hoy. Para poder llegar después a eso, a reestructurar las líneas, a hacer líneas troncales que se alimenten con otras locales. O sea, primero tendría que darse ese cambio de dejar de pagar por boleto y que las compañías de ómnibus reciban el pago por servicio ofrecido. Para después empezar a pensar en todo este rediseño. Ahí está. Sería el pago por kilómetro, digamos, donde la entidad reguladora sea la que recaude. Y le pague por kilómetro a las empresas. Y obviamente en la medida en que el volumen de gente aumente, hoy está disminuyendo, también mejorar esa rentabilidad de las empresas, pero no que no dependan de la venta del boleto, sino del servicio que ofrece. Y nosotros creemos que el declive que está teniendo el transporte público, que es estructural, ¿no? Tiene 40 años, se vio en la pandemia, cayó especialmente, pero hace muchos años que escuchamos que el boleto sube porque baja la venta. Entonces, claramente hay una situación de crisis, y creemos que esa situación es propicia para justamente alinear los incentivos de los distintos actores, porque a las empresas también les interesa que esto deje de caer y que pase a ser algo atractivo. Entonces, bueno, en esta negociación habría que empezar ya, pero idealmente esta negociación tendría que darse con una visión hacia dónde estamos yendo, porque si no, obviamente que la primera reacción de cualquiera es el conservadurismo de no, yo me quedo como estoy. Tenemos que tener una zanahoria, una cosa para adelante que diga, bueno, por ejemplo, si se hace el tren-tram, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahí lo que surge es el miedo de los operadores de las líneas, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar conmigo si pasa eso? Bueno, no. Por más que si tenemos una línea tren-tram por Avenida Italia y 18 de julio, y después generamos alguna otra solución para la parte de 8 de octubre hasta Camino Maldonado, y después podemos pensar en el ferrocarril central como que traiga pasajeros desde Progreso hacia la estación central, y podemos pensar alguna línea, no sé, para el oeste por Agraciada. O sea, si nosotros tenemos como esa cabeza, queremos llegar ahí, entonces los ómnibus que hoy van por ahí no es que te vas a quedar sin trabajo, sino que los se van a redistribuir para alimentar esos troncales, mejorando el servicio para todos, siendo más eficiente. Hoy uno se para en la calle Uruguay y ve pasar 200 ómnibus por minuto, más vacíos en su mayoría. Esos son ómnibus que están faltando en otra parte de la ciudad. Entonces, tenemos que movernos hacia un sistema de transporte que tenga el transporte público y tenga los otros modos de transporte como en la cabeza del planificador, y que efectivamente logre cumplir con las necesidades de movilidad de los montevideanos, y manteniendo y también pensando en la ciudad como tal. Como lo plantea Ana, la intermodalidad, ¿no? O sea, yo
puedo ir de mi casa hasta un nodo en bicicleta, dejar ahí la bicicleta segura y ahí tomarme el ómnibus, o venir del tren y pasar a un ómnibus, o a la sucesión de sistema de transporte que exista, tener ómnibus de repente como de 2 o 3 cuerpos en las avenidas principales, donde de repente en el último cuerpo incluso se pueda subir una bicicleta, o sea, generar un sistema realmente que no existe. O sea, hoy no existe un sistema de transporte. Por eso nosotros creemos, que esto tiene que ser como la columna vertebral de cualquier plan de acción climática, porque en la medida que vos desarrolles esto vas a poder hacer las otras cosas que son necesarias en la ciudad. Dentro de lo que tiene que ver con la movilidad, ustedes ponen un énfasis, por ejemplo, en la movilidad activa, ¿no? En el caminar. A ver, por ejemplo, el propio plan de acción climática de la Intendencia incluye promover la caminata de corta y mediana distancia. Promover la caminata de corta y mediana distancia. Eso incluye mejorar y construir veredas y rampas, generar un plan de circuitos de caminata en la ciudad, entre otros puntos. Pero ustedes proponen también ir más lejos, ¿no? Y pensar en, por ejemplo, reducir la velocidad máxima urbana a 30 kilómetros por hora, instalar un centenar de asientos urbanos, que todas las calles con límite de velocidad superior a 30 kilómetros tengan un espacio para caminar, revisar la normativa de responsabilidad de mantenimiento de las veredas para que no caiga también la responsabilidad en el vecino, que es propietario, entre comillas, de esa vereda. A ver, profundicemos en esas medidas. Sí, en eso el plan de acción es bastante vago, en el sentido de que, bueno, promover la caminata activa, pero bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué cosas tenemos que hacer para...? Eso no es física nuclear, digamos. Lo que tenemos que hacer para que caminar por la ciudad sea un placer es más árboles, que eso sí está en el plan, pero está probado que reducir la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora, exceptuando las avenidas, no genera cambios sustanciales en los tiempos de viaje en auto y sí genera reducciones muy importantes de los lesionados en tránsito, especialmente de peatones, y sí genera mejor convivencia, por ejemplo, con la bicicleta, porque si uno anda en bicicleta al lado de un auto que va a 30 kilómetros por hora es más fácil, y eso no es solo poner el cartel 30 kilómetros por hora, sino que eso es lo que propicia justamente esto que hablamos de transformar las calles. Una calle que invite a andar a 30 kilómetros por hora no es una calle vereda, acera gigante y vereda, sino que es una calle que de repente hay un árbol plantado en donde hoy estamos acostumbrados a ver autos estacionados, o donde de repente hay un jardín de lluvia, que son estas soluciones de drenaje que básicamente imitan a la naturaleza, o sea, reverdecen una parte, claro, y entonces el agua, en vez de ir hacia la boca de tormenta directa, pasa por allí primero, y eso reduce el shock, la presión que genera un evento de lluvia sobre el drenaje. O sea, en calles a 30 kilómetros por hora que inviten a eso, es más agradable caminar también. Después esto de, también una línea que venimos proponiéndose bastante, que es esto de las veredas. No en todas las ciudades es así del mundo, de que el vecino sea el que se encarga de su vereda, y claramente en Montevideo no está funcionando. O sea, cada 2x3 sale un plan de veredas, y se anuncia con bombos y platillos, y después nos damos de frente. Hay una heterogeneidad muy grande entre las veredas, hay barrios enteros sin veredas, entonces por eso decíamos, no es aceptable que hoy hagamos obras urbanas en las que no pongamos un lugar para caminar si van a circular autos a una velocidad más de 30 kilómetros por hora. No es aceptable, no lo podemos seguir haciendo, porque justamente necesitamos que las personas caminen de una forma segura. Y después lo otro que... Por eso es que plantean el límite de velocidad. Sí. Sí, estamos hablando del límite de velocidad en las calles interiores, ¿no? También, o sea, porque se puede atacar pero eso se enlentece, no, por eso lo que comanda... Bueno, esa era la cantada que les iba a hacer, la pregunta cantada, claro, ¿no? Les van a decir enseguida, pero vamos a ir, si hoy demoramos... Estamos planteando, por eso lo que comanda es la reforma del sistema de transporte público, porque queremos un sistema de transporte mucho público más eficiente y que llegue más rápido a todos los lugares. También por las avenidas será otra velocidad. La reducción de velocidad en las calles interiores facilita completamente
tanto la peatonalidad como la confianza a estar en el espacio público, que tiene 50.000 efectos sociales positivos en tanto el relacionamiento interno de la sociedad, la construcción de seguridad incluso, y incluso y sumado a que se aumente el espacio verde, ser más atractivo también para turismo. Hoy hay población en el mundo que gracias al trabajo a distancia se instala. En Montevideo ya está pasando que se instale gente por un año, y la tendencia es que quienes eligen esos lugares son ciudades ambientalmente agradables y peatonalizables. El aumento de la movilidad activa, además, facilita la movilidad en el barrio, lo cual aumenta y también la propia economía, la microeconomía barrial, ¿no? Porque uno empieza a consumir más en el barrio, en lugar de tomarse, pasa por ahí caminando, seguramente. En lugar de tomarse el auto para ir, claro, al shopping a comprar las cosas. Hay un montón de beneficios, además obviamente de los ambientales y de lo de la salud misma, que por lo que se apunta un poco hacia ese lado, ¿no? Ana Inés lo comentó rápidamente, pero también en el punto verde, ustedes cuando dicen lo del punto verde apuntan proponen plantar más de 65.000 nuevos árboles, un aumento del 30% respecto a lo que hay, y proponen que se instalen no en bosques urbanos como puede ser el Parque Rodó, sino en las calles, ¿no? En veredas, en lugares de estacionamiento, o incluso en la calzada misma de las calles con prioridad peatonal. Y además proponen esto que señalabas, ¿no? Construir más jardines de lluvia pavimentados y más jardines de lluvia y pavimentos permeables, previendo que vamos a tener una ciudad con más inundaciones, como decías, ¿no? Sí, es así. En realidad, la Intendencia ya tiene un objetivo que es aumentar el 50% la cantidad de árboles para la década del 2040. Hoy hay 300.000 árboles en Montevideo, 220.000 en aceras y 80.000 en parques. O sea, el 27% de los árboles en Montevideo están en los parques. El objetivo, que es bastante ambicioso y está bueno, es aumentar en 50% la cantidad de árboles para 2040 y en 30% para 2030. Eso es definido por la Intendencia. Lo que nosotros como que agregamos es eso de que al menos la mitad de esos nuevos árboles sean en las calles y no en bosques urbanos, que le llaman, que es muy importante, está buenísimo tener... Sí, esos pulmones verdes que le decimos en medio de la ciudad, exacto, pero ya los tenemos. Exacto. Hay que poner más verde por otros lados. Se puede, plantar especies nativas, que hay muchos de esos bosques que de repente tienen muchas especies, no sé, eucaliptus, que son como, no son nativas, y de repente está bueno avanzar hacia ahí, pero... yo escuchaba a la directora de Ambiente de la Intendencia decir que obviamente no podíamos plantar todos esos árboles en las veredas, y en realidad obviamente no los podemos plantar en las veredas en la medida que sigamos destinando todo el espacio a los autos. En realidad, claro, si empezamos a sacar un poco de espacio, a reverdecer, como decimos ahí, en los espacios de estacionamiento, en otros lugares, sí se puede. Yo, por ejemplo, ahora me compré una casa y no hay árboles en esa vereda, y cuando pregunto a la Intendencia si puedo plantar un árbol, me dicen que no, porque la vereda es muy angosta. Y yo dije, ¿y en la calle no lo puedo plantar? Y bueno, no está previsto en ningún lado. Los desorientaste. Claro, pero digo, son cosas que podemos empezar a hacer para transformar la ciudad. O sea, en Rocha pasa, en la ciudad de Rocha hay árboles plantados en la calle, teniendo las veredas estrechas en el borde, pero en la parte de la calzada hay... O sea que se podría ir por ese camino. Y además... también, no es solo árboles, también está el infraverde que se puede generar, generando huertas en las veredas, la promoción del espacio, del verde en los balcones, en las azoteas. Todo eso favorece también. Ayuda y embellece, además. Sí, las azoteas son las grandes olvidadas. En Montevideo uno, si ve de arriba, las azoteas es como un espacio que no los usamos para nada. Y eso que ahora hay cada vez un poco más de tendencia, ¿no? Sí. En otros países del mundo, pero acá de a poquito, sí, empezó en la época de la pandemia. Ahí. Sí, pero hay experiencias, por ejemplo, en Copenhague de incentivar que se plante verde en las azoteas, y realmente eso
enlentece el ritmo con el que baja el agua hacia los sistemas de drenaje. O sea, tiene un montón de efectos positivos, además de aprovechar ese espacio que hoy lo tenemos ahí como si no valiera. Les leo para cerrar un mensaje de un oyente. Dice Amaru: gracias a los entrevistados. Aire fresco contra una atmósfera cargada de individualismo y egoísmo. El transporte individual, por más electrificado que pudiera llegar a ser, no ayudará nunca a combatir el deterioro planetario por varias razones que sería difícil detallar acá. Académicos de primer nivel y materiales de estudio son fácilmente accesibles en la red para quienes estén abiertos a entender cabalmente el problema. Así que los saluda y los felicita por eso, porque siempre lo hemos destacado, ¿no? Ustedes como colectivo, además, ponen documentos, ponen mucha experiencia internacional de cosas que se pueden llegar a hacer, aportan a la discusión, plantean soluciones, así que bien vale la pena entonces contemplar este último documento que habían hecho, aportes al Plan de Acción Climática de Montevideo. Así que a los dos, muchísimas gracias. Muchas Ana gracias Inés Morató, por la invitación. José Pedro López, gracias. Muchas Volvemos gracias. a conversar en cualquier momento. Muy bien.